Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. El objetivo de esta ley es eliminar o prevenir cualquier tipo de discriminación en contra de las personas que sufren algún tipo de discapacidad. Los artículos de esta ley defienden el derecho a la labor, educación, movilidad, transporte, comunicación, entre otros aspectos que mencionaremos a continuación. Comenzando ahora por las disposiciones generales que nos menciona esta ley, está el artículo 1, el cual nos dice que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece las condiciones en las que el Estado deberá promover, proteger y asegurar el pleno ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, asegurando la inclusión, respeto, igualdad y equiparación de oportunidades. El artículo 2, por su parte, nos dice algunos de los derechos que las personas con discapacidad deberían de tener. El primero es la accesibilidad y se refiere a la igualdad de condiciones. El segundo es la asistencia social, que es el pleno desarrollo de las personas con discapacidad. El tercer punto es la comunicación, que se refiere a una buena comunicación de acuerdo a aspectos de escritura braille, lengua de señas, multimedia de escrituras, entre otras. El cuarto se refiere a un diseño universal, es decir, que las condiciones de programas y establecimientos sean igualdad. El último punto se refiere a un perro guía o un animal en servicio, que puede ayudar a una persona en una condición de auxilio con discapacidad. Uno de los derechos de las personas con discapacidad que nos menciona esta ley es el de salud y asistencia social. La Secretaría de Salud promoverá el derecho de más alto nivel posible de salud, mediante programas y servicios que serán diseñados y proporcionados considerando calidad, especialización, género, gratuidad o precio accesible. Por otra parte, se pretende diseñar, ejecutar y evaluar programas de salud pública para la orientación, prevención, detención, estimulación temprana, atención integral o especializada, rehabilitación y habilitación, los cuales se deberán extender a las regiones rurales y comunidades indígenas. Para esto se necesitará la capacitación, formación y especialización para la salud en materia de discapacidad, crear bancos de prótesis, órtesis, ayudas técnicas y medicinas de uso restringido, que sean accesibles, así como para impulsar la investigación y conocimiento sobre la discapacidad y establecer servicios de información, orientación, atención y tratamiento psicológico para las personas con discapacidad, familias o personas que se encarguen de su cuidado. De igual manera, crear programas de orientación, educación y rehabilitación sexual para estos. Finalmente, el sector salud expedirá a las personas con discapacidad un certificado de reconocimiento y calificación de discapacidad con validez nacional. En cuanto a trabajo y empleo, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social promoverá el derecho del trabajo y empleo de las personas con discapacidad en igualdad de oportunidades y equidad. Se prohíbe cualquier tipo de discriminación por motivo de discapacidad en la selección, contratación, remuneración, tipo de empleo, reinserción, continuidad, capacitación, liquidación laboral y asegurar condiciones de trabajo accesibles, seguras y saludables. Enfocándonos ahora en la educación, la Secretaría de Educación Pública promoverá el derecho a la educación de las personas con discapacidad, prohibiendo cualquier discriminación en planteles, centros educativos, guarderías o del personal docente o administrativo del Sistema Nacional Educativo. Para esto se pretende supervisar el diseño, la ejecución y la evaluación del programa para la educación especial y del programa para la educación inclusiva de las personas con discapacidad y establecer mecanismos a fin de que los niños y las niñas con discapacidad gocen del derecho de la admisión gratuita y obligatoria, así como atención especializada. Asimismo, se pretende que el docente esté actualizado, capacitado profesionalmente,
además de que se le deberán de proporcionar materiales y ayudas técnicas que apoyen el rendimiento académico de las personas con discapacidad. Todo esto se establecerá a través de programas nacionales de becas educativas. Además, en el Sistema Nacional de Bibliotecas y Salas de Lectura incluirán equipos de cómputo con tecnología adaptada, escritura e impresión en el sistema de educación de braille, ampliadores, lectores de texto y demás innovaciones que permitan su uso de las personas con discapacidad, ya sea auditiva o visual. Accesibilidad y vivienda. Las personas con discapacidad tienen derecho a la accesibilidad universal y a la vivienda digna, por lo que se deberán emitir normas y reglamentos que garanticen la accesibilidad obligatoria en las instituciones públicas y privadas. Por otro lado, podemos hablar del transporte público y las comunicaciones. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes promoverá el derecho al acceso del transporte, los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, particularmente aquellas que contribuyan a su independencia y desarrollo integral. También promoverán la accesibilidad, seguridad, comodidad y calidad en los medios de transporte público aéreo, terrestre y marítimo. Los medios de comunicación implementarán el uso de las tecnologías, en su caso, intérpretes de lengua de señas mexicanas, que permitan a la comodidad de sordos las facilidades de comunicación y el acceso al contenido de sus programas. Desarrollo social. Artículo 21. La Secretaría de Desarrollo promoverá el derecho de las personas con discapacidad a un mayor índice de desarrollo humano, así como el de sus familias, incluyendo alimentación, vestido, vivienda adecuados y mejora continua de sus condiciones de vida. Asimismo, estableciendo medidas que garanticen el acceso de las personas con discapacidad en todas las acciones, programas de protección y desarrollo social, apertura de establecimientos especializados para la asistencia, protección y albergue para las personas con discapacidad en situación de pobreza, abandono o marginación. El artículo 22, que nos habla sobre la recopilación y estadística, nos marca que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, a través de la legislación aplicable, garantiza que el Censo Nacional de Población incluya lineamientos para la recopilación de información y estadística de la población con discapacidad. Asimismo, también nos marca que el Consejo, en coordinación con el INEGI y el Sistema Nacional de Información en Discapacidad, tendrá como objetivo proporcionar información de servicios públicos, privados o sociales. Deporte, recreación, cultura y turismo. La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte promoverá el derecho de las personas con discapacidad al deporte, procurando el acceso y libre desplazamiento en las instalaciones públicas para práctica de actividades físicas, deportivas o recreativas. La Secretaría de Cultura diseñará y ejecutará políticas y programas orientados para generar y difundir el respeto a la diversidad y participación de las personas con discapacidad, así como establecer condiciones de inclusión para lograr equidad en la promoción, el disfrute y la producción de servicios artísticos y culturales. Acceso a la justicia. Las personas con discapacidad tendrán derecho a recibir un trato digno y apropiado en los procedimientos administrativos y judiciales. Las instituciones de administración e impartición de justicia contarán con peritos especializados en las diversas discapacidades, apoyo de intérpretes de lengua de señas mexicana, así como la emisión de documentos en sistema de escritura braille, disponibilidad de los recursos para la comunicación, ayudas técnicas y humanas necesarias para la atención de las personas con discapacidad. Libertad de expresión, opinión y acceso a la información. Las personas con discapacidad tienen derecho a la libertad de expresión y opinión, que les facilite una participación e integración en igualdad de condiciones que el resto de la población. Dos puntos importantes son facilitar de manera oportuna y sin costo adicional la información dirigida al público en general, utilización de la lengua de señas mexicana y el sistema braille. Las instituciones a cargo de servicios y programas sociales en materia de discapacidad proporcionarán la información y la asesoría requerida para favorecer su desarrollo e integración social.
Para el cumplimiento de la presente ley, el Consejo tendrá las siguientes atribuciones. Número 1. Coordinar y elaborar el Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Número 2. Promover el goce y ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad. Número 3. Promover la elaboración, publicación y difusión de estudios, investigaciones, obras y materiales sobre el desarrollo e inclusión social. Y por último, el número 4. Promover la creación y aplicación de normas oficiales mexicanas con referente a la discapacidad. Cuando vamos a hablar de la administración del Consejo, tenemos que tener claro dos aspectos, que es la Junta de Gobierno del Consejo y el Director General. En la Junta del Gobierno del Consejo estará integrada por 10 representantes del Poder Ejecutivo Federal, 1 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y 5 representantes de la Asamblea Consultiva. Aquellos integrantes de la Asamblea Consultiva estarán en su cargo durante 3 años. En el artículo 45 nos menciona que la Junta de Gobierno será presidida por el titular de la Secretaría de Salud. Los integrantes propietarios contarán con suplentes, quienes deberán tener un nivel mínimo de subsecretario o director general en su equivalente. En algunas ocasiones, la Junta de Gobierno, con la aprobación de la mayoría de sus asistentes, podrá convocar a otras dependencias o entidades públicas, federales, estatales o inclusive municipales. Las sesiones que celebre la Junta de Gobierno serán ordinarias y extraordinarias. En las ordinarias se llevarán a cabo por lo menos cada 3 meses y en las extraordinarias se celebrarán cuando la convoque el presidente de la Junta. El director será designado por el presidente de la República, debiendo recaer tal nombramiento en personas que reúnan los siguientes requisitos. Número 1. Ser ciudadano mexicano por nacimiento. Número 2. Haber desempeñado cargos de alto nivel. Y, por último, número 3. No encontrarse en algunos de los impedimentos para ser miembro del gobierno. El Sistema Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios prestan servicios a las personas con discapacidad, constituyendo el Sistema Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad. El sistema tiene como objeto la coordinación y seguimiento continuo de los programas, acciones y mecanismos interinstitucionales públicos y privados. El sistema tendrá los siguientes objetivos: difundir los derechos de las personas con discapacidad, promover convenios de colaboración y coordinación entre las instancias públicas y privadas nacionales, fortalecer los mecanismos de corresponsabilidad y solidaridad a favor de las personas con discapacidad, impulsar programas y acciones para generar condiciones de igualdad y de equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad. Se crea el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad como un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonios propios, para formular políticas, acciones, estrategias y programas derivados de esta ley. En el artículo 39 nos menciona que el Consejo tiene por objeto el establecimiento de la política pública para las personas con discapacidad mediante la coordinación institucional e interinstitucional, así como promover, fomentar y evaluar la participación del sector. El domicilio del Consejo será la Ciudad de México, Distrito Federal, y podrá contar con las unidades administrativas necesarias para el cumplimiento de sus atribuciones. El patrimonio del Consejo se integrará con los recursos que le asigne la Cámara de Diputados en el presupuesto de egresos de la Federación, los bienes muebles e inmuebles que le sean asignados y, por último, los bienes que adquiera por cualquier otro título lícito y las aportaciones, donaciones, legados y demás liberalidades que reciban de personas físicas y morales.
El director general del Consejo tendrá, además de aquellas que establecen el artículo 59 de la Ley Federal de las entidades paraestatales, las siguientes facultades: planear, organizar, coordinar, dirigir, controlar y evaluar el funcionamiento del Consejo. Debe de presentar a la consideración de la Junta de Gobierno el proyecto del programa. Debe de someter a la aprobación de la Junta de Gobierno el informe anual de las actividades. Debe de ejecutar los acuerdos y demás disposiciones del Consejo y de la Junta General. Debe de elaborar el informe anual de las actividades, así como el ejercicio presupuestal. La Asamblea Consultiva. La Asamblea Consultiva es un órgano de asesoría y consulta del Consejo Nacional para el desarrollo y la inclusión de las personas con discapacidad. Debe de ser de participación ciudadana, con formación plural y de carácter honorífico, que tendrá por objeto analizar y proponer programas y acciones que incidan en el cumplimiento del programa. La Asamblea Consultiva tendrá las siguientes actividades. Debe de atender las consultas y formar las opiniones que le sean solicitadas por la Junta de Gobierno. Debe de impulsar la participación ciudadana y de las organizaciones de y para personas con discapacidad. Además, debe de apoyar al Consejo en la promoción y el cumplimiento del programa. Debe de recomendar la realización de auditorías a programas prioritarios cuando exista causa que lo ameriten. Debe de informar a la opinión pública sobre los aspectos de interés general relativos al programa. La Asamblea Consultiva deberá de estar integrada por personas de organizaciones para y personas con discapacidad. Debe de haber 5 personas expertas, ya sean académicos o investigadores electos por convocatoria pública. Los integrantes de la Asamblea Consultiva, cuyo cargo tendrá el de carácter honorífico, durará en su cargo 3 años y podrá ser rectificado por un periodo igual. La base del funcionamiento y organización de la Asamblea Consultiva se establecerá en el Estatus Orgánico del Consejo. Órganos de vigilancia. El Consejo contará con una Contraloría, órgano interno de control al frente del cual estará la persona designada en los términos de Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Corresponderá a la Secretaría de la Función Pública el ejercicio de las atribuciones que en material de control, inspección, vigilancia y evaluación le confiere la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. En los regímenes del trabajo, las relaciones del Consejo y su personal se regirán por la Ley Federal del Trabajo. En responsabilidades y sanciones, el incumplimiento de los preceptos establecidos por esta ley serán sancionados conforme lo prevé la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Segundo, el titular del Ejecutivo Federal convocará e instalará el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Tercero, el Poder Ejecutivo Federal expedirá el reglamento de esta ley en un plazo máximo de 180 días. Cuarto, todos los entes competentes deberán desarrollar las políticas públicas y acciones señaladas en la presente ley, adoptando medidas hasta el máximo de sus recursos disponibles.